Bien, el segundo tema es un tipo de grafos especial. Me parece que en la clase pasada alguien, no me acuerdo quién, disculpen, preguntó que cómo manejamos los ciclos en un grafo, que si el grafo que estábamos viendo tenía permitido que tenga ciclos. Entonces, precisamente este tipo de grafos que vamos a ver no tiene ningún ciclo. Están prohibidos los ciclos. Y eso hace que las técnicas para resolver este tipo de problemas sean un poquito distintas. Entonces vamos a leer un problema de ese tipo. ¿Qué nos dice el problema? Dice, dada la estructura de una compañía, hay que calcular para cada empleado el número de sus subordinados o de las personas que tiene a cargo. La primera línea tiene un entero n, el número de empleados. Están numerados del 1 al n. El 1 es el director general, o sea, el que está por encima de todos. Luego de eso hay n-1 enteros. Para cada empleado tenemos su jefe directo, ¿ya? Y hay que imprimir n enteros para cada empleado el número de sus empleados que reportan a él. Entonces, está un poquito confuso, pero vamos a dibujarlo. Lo mejor con estos problemas es dibujar. Entonces vamos a copiar aquí. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Que para cada uno nos dan el que está directamente arriba. Ok, entonces, a ver, déjame cambiar el color del... A ver, no sé qué nos dice, que uno es el que está por encima de todos, ¿ya? Luego, a ver, para cada 2 3 ajá, 2 3 n, son 5 1 2 3 4 y 5. Ok. Entonces lo que nos dice este arreglo de aquí es que el 2 reporta al 1, el 3 reporta al 1, el 4 reporta al 2, entonces lo voy a poner aquí abajo. El 4 reporta al 2 y el 3, perdón, el 5 reporta al 3. Eso es lo que quiere decir el input, ¿ya? Porque, ajá, estos números son los que reporta ese índice. Entonces, como este es el 2, el índice, como quien dice el padre del 2, el que reporta al 2, es el 1. El 3 también reporta el 1. Este es el jefe del número 4 y este es el jefe del número 5. Entonces, por eso se llaman árboles, porque tienen como que la figura visual de un árbol. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Es la cantidad de empleados debajo de ese nodo. Entonces, para el uno, ¿cuántos son? Son 4, ¿no? Para el 2 son 1, para el 3 son 1, para el 4 son 0, porque no tiene ningún empleado debajo de él. Para el 5 es 0 también. Entonces, si se dan cuenta, esta cosa es un grafo, ¿verdad? Pero sí tiene una estructura visual distinta. Y de hecho las técnicas para resolver este tipo de problemas sí son un poco distintas a los grafos en general, ya que el hecho de que no tengan ciclos, o sea, al no tener algo así, ya, al no tener un ciclo así, eso nos permite eh, hacer uso de algoritmos recursivos y cómputos bastante interesantes.
Entonces les voy a preguntar, les voy a dar un tiempo para que piensen este problema. ¿Cómo, cómo calcularían eh, para cada nodo el número de empleados que están debajo de él? Les voy a dar unos 5 minutos. Bueno, eh, me gustaría saber si tienen alguna idea de cómo podríamos resolver este problema. Ver las posiciones del input para ver más o menos cuál está conectado con cuál. Ok, eso tiene que ver con cómo leemos el input y cómo representamos el grafo, ¿no? Eh, pero sacando eso de ahí, o sea, imagínense que tienen el grafo ya. Olvídense de cómo implementar el código y todos esos detalles. Me gustaría saber cómo resolverían el problema en papel, en ideas, no en código. Tal vez poniendo una repetición, tipo haciendo perdón, un DFS, primero con el jefe total, que vendría a ser el uno, y después yendo así poniendo como si fuera un for que vaya aumentando, que sé yo, vendría a ser for int igual 2 punto y coma, y menor o igual a n, coma, y más. Y ahí ir yendo, por ejemplo, aquí tenemos el esquema que usted hizo. Entonces, el uno lo recorre todo con el DFS. Entonces, muestra todos los empleados, vendría a ser. Entonces, ahí como se muestran todos los empleados, sería el mismo número de cuántos subordinados tienen, el uno. Entonces, después a lo que se aumenta uno el i, vendría a ser el 2 y recorre del 2 para abajo, es decir, hasta el 4. Entonces muestra uno, después recorre el 3, después el 4, el 5 y así saldría Ok, todo con el for. ok. Lo que más o menos tú estás describiendo es que hacemos un DFS desde cada número y de alguna forma, por ejemplo, para el 2 tenemos que bloquear, para el 2 tenemos que bloquear el uno porque el DFS desde el 2 va a recorrer al uno, pero el uno está por encima del 2. Entonces, de alguna u otra forma deberíamos bloquear el uno. Eso más o menos es lo que entiendo que estás describiendo. Sí, me parece un buen comienzo en la idea de usar DFS, que es una travesía en grafos, para de cierta forma calcular el número de subordinados, de empleados. ¿Alguna otra idea? Podría ser tal vez con lista de, o sea, la otra forma de representar grafos que era lista de adyacencia. O sea, no sé cómo se dice. Muy bien. Sí, lista de adyacencia. Eh, sí, dime. O sea, la idea que se me ocurrió era que ponemos el uno tendría el 2 y el 3, ¿no? Pero de paso incluir los que continúan del 2, por ejemplo, esa es la idea. Ok, o sea, lo que más o menos me estás diciendo es que si en la lista de adyacencia del uno está el 2 y el 3, y en la lista de adyacencia del 2 está, perdón, está el 4 y la del 3 está el 5, de cierta forma expandir, expandir esta lista, incrementarla de cierta forma para que incluya el 4 y el 5, que son los hijos del 2 y del 3. Eso más o menos, ¿no? Ajá, sí. Ok, puede ser que funcione algo así. Y de esa forma el tamaño de esta cosa termina siendo 4, que es lo que queremos.
Y esta operación, por ejemplo, en la lista del 2, que es 4, no tiene cambio porque el 4 no tiene ninguno debajo de él. Y lo mismo con el del 5. Sí, una solución así podría funcionar. Lo único que me preocupa es la eficiencia de esta solución, porque hay que tener cuidado al momento de generar esta lista expandida, la lista expandida, de que no estemos haciendo demasiadas operaciones, el momento de hacer como que una travesía. Pero creo que sí, una solución así funcionaría. Quizás es similar a la solución que vamos a presentar, pero me gustaría presentar otro tipo de idea. Puede ser similar, pero que va a ser una constante en este tema de árboles. Entonces, olvidemos que hay que calcular para todos los nodos. Enfoquémonos en un nodo específico. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un nodo A, aquí, ese nodo puede ser que esté dentro del grafo. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí un momento. Puede ser que este nodo esté dentro del árbol, o sea, que aquí tenga una cosa X, pero olvidémonos, enfoquémonos en el A. El A tiene un montón de nodos abajo, ¿verdad? Digamos que tiene 3, ya para hacerlo un poco más simplificado. Entonces, esto que viene abajo se llaman subárboles. ¿Ya? Y aquí pongamos que hay un nodo B, C y D. ¿Ya? Supongamos que ya calculamos el valor de S sub B, S sub C y S sub D. ¿Ya? ¿Qué es S sub B? El número de subordinados para B. S sub C lo mismo, S sub D lo mismo. ¿Ya? Es decir, las respuestas de B, C y D ya los tenemos. Tenemos las respuestas de todos los hijos de B. Entonces, ¿cuál va a ser S sub A? ¿Cómo calcularíamos S sub A en base a S sub B, C y D? Suma de los tres. La suma de los tres podría ser, pero veamos en el ejemplo si sale o no sale. Y específicamente para 1. En este caso no tenemos 3, tenemos solo 2. Y los subordinados de 2 y de 3 son 1 y 1. Entonces, en base a esto nos daría 2. Pero eso no es así, ¿verdad? Déjame borrar esto de aquí. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Porque no contamos el nodo principal, por decir. Porque no contamos el nodo principal. De hecho, aquí nos estamos olvidando, cuando usamos este 1, nos estamos olvidando del 2, porque este 1 es el número de subordinados del 2 y no incluye al 2. En cambio, cuando hacemos el cálculo para el 1, sí tenemos que incluir al 2. Entonces, ¿cómo podemos utilizar eso para hacer la fórmula correcta? Aquí es S sub B, que es el número de subordinados de B, más B, para incluir a B, más S sub C más 1, que es el número de subordinados de C, más C, más S sub D más 1. Y en general, obviamente no necesariamente son 3. Pueden ser n
se les llama hijos en este caso, los que están por debajo. N hijos de A. ¿Ya? Entonces esta fórmula se puede generalizar y es la suma de las respuestas de cada uno de los hijos más 1, porque se tiene que contar ese nodo. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Ok, chéverísimo. Y eso es como que la idea, pero obviamente la implementación, no tenemos una implementación concreta y la idea es utilizar DFS, ¿ya? Un DFS recursivo sabemos que ejecuta eficientemente en tiempo lineal. Entonces, para hacer esta travesía y para calcular estos valores, S sub A, simplemente necesitamos un arreglo. Uy, perdón. Simplemente con un arreglo, aparte del arreglo visited y de la lista de adyacencia, con un arreglo que tenga S sub 1, S sub 2, S sub 3, así, un arreglo global de ese tipo y que lo vayamos llenando, ya saldría el problema. Entonces vamos a ver cómo se implementa. A ver, primero, antes de ver cómo se implementa, vamos a ver ciertas denominaciones. Un grafo es un árbol si es conectado y contiene n nodos y n-1 aristas. ¿Ya? Eso es importante. El hecho de que tenga n-1 aristas implica que no tenga ciclos. ¿Ya? Un grafo es un árbol si para cada par de nodos hay exactamente un camino entre ellos. Todas estas son propiedades de árboles. Y eso implica que no contiene ciclos también. ¿Ya? Una hoja de un árbol es un nodo que tiene grado 1. Entonces, por ejemplo, grado 1 se refiere a que solo tiene un nodo conectado a él. Entonces, por ejemplo, en este árbol de aquí, que es el que estábamos viendo, ¿cuáles son las hojas? Las hojas son solo los que tienen grado 1, o sea, los que están conectados solo a un nodo. Y son estos de aquí. Son el 4 y el 5. Es como decir los nodos terminales, los últimos del árbol. Un grafo estrella, no voy a entrar mucho en ese tema, no es tan importante me parece. Un bosque es un grafo tal que cada componente conectada es un árbol. Entonces, es un grafo desconectado que tiene varios árboles. Eso es un bosque, o sea, si tenemos algo así. Todo este grafo es un bosque de dos componentes conectadas que son árboles. ¿Ya? ¿Qué es un árbol arraigado? Este rooted es arraigado, que tiene una raíz. ¿Ya? Es más que nada una representación visual, es como un truco visual. Eh, la raíz de un árbol es el nodo que está por encima. Entonces en el problema, el nodo que estaba por encima era el jefe de todos, era este uno de aquí. Así mismo acá. El padre de un nodo es el primer nodo en el camino desde ese nodo hasta la raíz. Entonces, con eso me refería a lo de padre. Entonces, el padre de 4 es 2 porque es el nodo en el camino hacia la raíz. ¿Ya? Es el nodo que está por encima, por así decirlo. Inmediatamente por encima. Los ancestros son
son todos los padres en ese camino, desde ese nodo hacia la raíz. Es decir, si tuviéramos algo así, los ancestros de 7 son 4, 2 y 1. Un subárbol es el conjunto de nodos que tienen a n como ancestro. ¿Ya? Entonces, un subárbol es todo lo que está abajo. Entonces, incluyéndose a él. El subárbol de 2 es todo esto. Y el subárbol de 3 es todo esto. ¿Ya? Y la profundidad o nivel de un nodo es la distancia hacia la raíz. Entonces, estos están a distancia 1, este nivel de aquí está a distancia 2 y este nivel de aquí está a distancia 3 de la raíz. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta de las definiciones? Me parece que son bastante intuitivas, ¿no? Sí, se entienden así nomás. Ok. Entonces volvamos a la solución del problema de subordinados, que era básicamente utilizando DFS y manteniendo un arreglo global que vaya calculando esos valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente hacemos el DFS igualito y le añadimos información adicional. Este depth, este es lo de los niveles. Esto no es necesario para este problema, pero igual lo tenemos aquí para demostrar que se puede calcular en la misma ejecución del algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Enfoquémonos en este subtree size, que es el arreglo que nos importa del problema. Lo inicializamos como 1 cuando estamos procesando un nodo, porque se debe incluir a sí mismo. Sí, lo que vamos a hacer para el problema de subordinados no es calcular directamente el número de subordinados. Lo que vamos a hacer es calcular el tamaño del subárbol. El subárbol incluye al nodo en sí, pero para los subordinados no. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es restarle 1 al final. Pero el tema del subárbol es más fácil de computar. Entonces, para empezar, el tamaño del subárbol empieza como 1, porque se incluye a sí mismo. Y luego simplemente iteramos sobre los hijos de ese nodo, sobre la lista de adyacencia. ¿Ya? Esto no es importante para el problema. Hacemos la función recursiva. Y luego de hacer la función recursiva, lo que va a suceder es que este subtree size de los hijos ya va a estar computado, ¿verdad? Quiere decir que eh, cuando... Voy a borrar esta parte. Cuando a nosotros nos toque computar S sub A en el arreglo, hay algunos números que no van a estar computados, pero por la naturaleza recursiva, estos valores sí van a estar. Vamos a hacer un poquito más grande. Estos valores sí van a estar. Entonces, estos sí van a estar, por lo tanto podemos usarlos. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. En este caso, como
no es exactamente los subordinados, sino los subárboles. Aquí sí simplemente se suman. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de cómo funciona esta función recursiva? Les hago una pregunta. ¿Cómo sabemos que esta función recursiva en algún punto termina y no simplemente se queda atrapada en este for? Porque es posible que... Porque yo no veo ningún return en ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que no nos quedemos atrapados en un ciclo infinito de recursión en el cual entremos aquí en un nodo, iteramos aquí, nos metemos en otro y nos quedamos atrapados? Tal vez por la presencia del DFS. Porque el árbol no tiene ciclos, tal vez. Ok, ambas respuestas son correctas. O sea, el DFS se asegura que no, en general, el DFS se asegura que no nos quedemos atrapados cuando utilizamos el vector visited. Acuérdense. Y en este caso no tenemos el vector visited. Entonces vamos a ir para atrás rápidamente para que comprobamos cómo funciona el DFS en general. Aquí teníamos, este es el BFS. Aquí teníamos el visited. Y acuérdense que aquí si teníamos visited hacía return. ¿Ya? Entonces eso nos aseguraba que eventualmente íbamos a salir de la función recursiva. Pero aquí no hay ningún return. Entonces, ¿qué nos asegura que vamos a salir? Creo que alguien ya lo dijo. Lo de los árboles, Lo- que ajá, cada árbol no tiene ciclo, no se puede repetir. que un árbol no tiene ciclo, exactamente. Eh, sí, pero aquí hay una cosita muy interesante que les voy a mostrar. No es solo por eso. ¿Por qué? Porque imagínense que, les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que, digamos, tengo un árbol simple. 1, 2, 3, algo así. Ya. La lista de adyacencia de 1 es 2 y 3. La lista de adyacencia de 2 es 1 y 3, es 1, perdón, solo 1. Y la lista de adyacencia de 3 es 1 también, ¿no? Cuando estamos haciendo el DFS, ya sin el arreglo visited y en un árbol que no tiene ciclos, en el DFS de 1 vamos a iterar sobre 2, vamos a ir al 2 y aquí, si usamos la lista de adyacencia como está aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y no hay arreglo visited. Aquí el 2 va a ir a 1 porque no hay arreglo visited. No hay un arreglo de visitados, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a que nos quedaríamos atascados. ¿Sí o no? Y esto va a seguir hasta el infinito. Pero ¿qué es la diferencia? Y ya sé que no hay ciclos. Aquí no hay ciclos. Sin embargo, sí nos quedamos en un ciclo aquí. Si es que no hay visited. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cómo hace este código el DFS para evitar el ciclo? Es algo muy sutil. No espero que se den cuenta de una, pero
me parece súper interesante e importante resaltar eso. Y de hecho no tiene nada que ver con el código en sí, sino con la estructura de datos. Y las relaciones siempre van a ser hacia abajo. O sea, Exactamente. Ese es exactamente el punto. Que la lista de adyacencia en el problema no es una lista de adyacencia en sí, como era en el grafo general, no que la lista de adyacencia simplemente se llama children, o sea, es los que están abajo. Entonces, de hecho, lo que estamos viendo aquí no es como está representado el árbol en sí, porque solo es para abajo. Entonces, de hecho aquí no hay nada que apunte hacia el 1 y de hecho aquí no hay nada que apunte hacia el 1. ¿Ya? Entonces es sutil la diferencia, pero es muy importante. ¿Ya? Aquí estos children, si se dan cuenta, cuando leemos el grafo, el input, cuando leemos el input, leemos el padre, nos dan el padre. Entonces lo que hacemos es que en el arreglo children del padre, de los hijos, añadimos ese nodo. Ya es una forma distinta de procesar el input. Pero eso nos evita que utilicemos el arreglo visited y nos evita que entremos en ciclos. Nos evita bastante código del DFS para árboles al DFS general que estaba aquí. Bueno, no se ve como bastante código, pero sí nos ahorra este uso del visited. Ya no es una lista de adyacencia, sino una lista unidireccional de hijos. Ya. Ok, ¿se entendió más o menos cómo resolver el problema? sí, sí se Aquí, entendió. Sí. aquí calculamos los subárboles, el tamaño del subárbol, no los subordinados. Y simplemente con el tamaño del subárbol, como vimos, simplemente es el tamaño del subárbol menos 1 porque no queremos incluir al nodo en sí, sino todo lo que está abajo. Entonces aquí cuando terminamos de correr el algoritmo, para imprimir solo imprimimos ese valor menos 1. Y ya. Ok. Eh, aquí no va a terminar la clase todavía. Quiero cubrir un problema más. No al completo, sino solo una parte y les voy a pedir que lo piensen al completo después, que es este tree diameter. Pero ya va a ser lo último que vamos a ver el día de hoy. Denme un momentito. El diámetro de un árbol. Entonces nos da un árbol de n nodos. El diámetro de un árbol es la distancia máxima entre dos nodos. ¿Ya? Queremos determinar el diámetro del árbol. Para distancia máxima quiere decir la mayor cantidad de nodos en un camino entre dos nodos del árbol. El camino más largo, básicamente. ¿Cómo nos dan el input? Nos dan n, el número de nodos y luego n-1 líneas describiendo las aristas, las conexiones. Ya, en este caso nos dan el grafo de una forma más convencional. Nos dan las aristas. Todo depende del problema. En el problema anterior nos lo daban con los padres. En este problema nos dan los dos nodos correspondientes a cada arista. Entonces dibujemos el ejemplo para ver el diámetro.
1 con 2, 1 con 3, 3 con 4 y 3 con 5. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí en este ejemplo no estoy tomando una raíz. ¿Ya? Simplemente estoy dibujando el grafo como sea. ¿Ya? Pero a veces darle una raíz es útil. Pero no necesariamente los árboles tienen una raíz. Eso es algo que nosotros hacemos por conveniencia. Entonces, ¿cuál es el diámetro aquí? ¿Quién me dice? Siendo el diámetro el camino más largo entre dos nodos del grafo. La distancia. ¿Qué sería del 1 al 5? Del 1 al 5 tiene longitud 2. Ajá. ¿No puede ser del 2 al 3? Del 2 al 5. Del 2 al 5 tiene longitud 3 porque podríamos añadirle uno más. Y también del 2 al 3, del 2 al 5, del 2 al 5 la longitud es 3. Pero también del 2 al 4 la longitud es 3. ¿Ya? Y creo que no hay forma de conseguir un camino más largo que 3. Entonces la respuesta es 3. Así creo que es, ¿no? Ajá. Del 2 al 5. Pero también hay otro que es del 2 al 4. Ok. Eh, entiendo este problema es un poquito más complicado. Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen. Déjenme dejarle en esta pantalla. Y luego vamos a ver un poquito de ideas. No espero que un poquito más complicado, pero me gustaría escuchar sus ideas, ¿ok? Voy a pausar la grabación. Ok, me gustaría escuchar alguna idea, pregunta, aclaración, lo que quieran acerca del problema. Podría ser utilizar el DFS y contar los nodos que cruza antes de que paren algún return. DFS, contar los nodos, o sea, a ver, digamos, si empiezas en el DFS desde 1, de ahí vas a 2, de ahí vas a 3, hasta ahí vamos 2 nodos, de ahí vas a 5, oh perdón, de ahí vas a 4 y de ahí vas a 5. Ya, si tú haces algo así en un árbol, siempre vas a recorrer todos los nodos, porque acuérdate que el árbol está conectado. Entonces, eh, sin importar la cantidad de nodos que visites, sin importar desde dónde empieces, vas a recorrer todos. Y de hecho aquí te va a dar 4. Y en este caso no es el diámetro.
¿verdad? Pero podría poner una condición tipo que hasta llegar a un nodo terminal o una hoja, como se dice. Hasta llegar a una hoja. Ok, lo que sucede con la definición de hoja a ver, sí, dime. Eh, soy yo. Tal vez no sería, o sea, yo entiendo que solo se podría recorrer dos caminos, porque no permitiría más de tres, creo yo, porque ahí ya se bloquearía el camino, ya estaríamos regresando en contra de las cosas que ya recorrimos. Entonces, no pondremos una condición de que solo se analice, qué sé yo, el camino más largo entre los dos nodos más profundos. Con profundidad me refiero que vaya, qué sé yo, haya uno 2 5 perdón, uno 2 4 y en el otro esté 3 5 7. Entonces que recorra esos dos y que otro que haya, qué sé yo, 8 9 10 11 perdón, ya no los recorra porque son menores a a los anteriores. No sé si me explico. Sí, más o menos, más o menos. Eh, lo que le falta al problema es estructura, así como está el grafo. Porque para determinar esos caminos más largos, para empezar, el grafo no tiene una raíz, así como está, ¿ya? Así como está, es un poco difícil analizar qué podemos hacer porque no tenemos una raíz, o sea, no tenemos nodos terminales en sí, ¿ya? Entonces, lo primero es que el grafo tiene que tener una raíz y hay muchas opciones de hacerle una raíz. En cualquier nodo puede ser una raíz. Entonces, de hecho, el grafo se puede ver de distintas formas, dependiendo de cuál escojamos como raíz. Por ejemplo, si escogemos al 1 como raíz, si escogemos al 1 como raíz y todo está en base al 1, nos va a quedar el grafo que ya vimos, ¿verdad? Bueno, no es el grafo que ya vimos, pero nos va a quedar algo así. Perdón, nos va a quedar algo así. Sin embargo, también podemos escoger al 2 como raíz y nos va a quedar algo así. ¿Ya? Y solo ahí podemos hablar de hojas. De hecho, si lo agarramos desde el nodo 4, vamos a tener otro grafo, que va a ser algo así. Otro árbol, que va a ser algo así. 4 a 3, 3 a 5, 3 a 1 y 1 a 2. ¿Ya? Entonces dense cuenta que el mismo grafo tiene un montón de formas de enraizarse y de verse de distintas formas. Y las conexiones siguen siendo las mismas. Sin embargo, la estructura es un poco distinta, la estructura visual. Las hojas son distintas. Porque, por ejemplo, aquí las hojas son estas. Acá las hojas son estas. Y acá son estas. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la raíz, nos van a dar distintas hojas y distintas formas de calcular distintos valores. Entonces, sí escuché ideas interesantes, pero le faltaba un poquito de estructura primero. Entonces, el problema es un poquito complejo, pero lo que vamos a hacer es ver qué valores podemos calcular que sean útiles. Y el primer valor que vamos a calcular va a ser, vamos a enfocarnos no en calcular el diámetro de todito el grafo, sino algo específico, que va a ser la distancia a la máxima distancia
lo voy a hacer un poco más grande. A una hoja. Nos vamos a enfocar en eso. La máxima distancia a una hoja. Vamos a empezar por ahí. Y agarremos el grafo este de aquí, vamos a agarrar. El que tiene al 2. Eh, 2, 1, 3, 4 y 5. Bueno, no sé si este es el mejor. Agarremos el que tiene al 1. El que tiene al 1 creo que es mejor. 1, 2. No importa cuál agarremos. El algoritmo sirve para todos, pero este es un poquito mejor visualmente. Entonces, ¿cómo calcularíamos la máxima distancia a una hoja para en cada nodo? Y acuérdense de que podemos hacer cosas recursivas aquí. Para empezar, aquí es 0. La máxima distancia a una hoja. Bueno, depende de cómo definamos. Sí, creo que es mejor definirlo así. Eh, Aquí las hojas tienen 0. Para el 3, la máxima distancia a una hoja es 1. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo calculamos la máxima distancia a una hoja entre 2? Bueno, este grafo creo que no es el mejor. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea más ilustrativo. Así. Entonces aquí este es 0, 0 y 0. Este es 1. Y aquí, ¿cómo calculamos en el 3 la máxima distancia a una hoja? En base a lo que ya hemos calculado, en base a los valores que tienen sus hijos. Para el 3 solo tenemos dos valores posibles, que es la máxima distancia a una hoja del 4, que es 0, porque es una hoja, y la máxima distancia a una hoja del 5, que es 1. Entonces, en base a eso, podemos calcular la máxima distancia del 3 hacia una hoja. Es igual a 1 más 1 porque incluye uno de los hijos. El máximo entre, llamémosle h.
H4 y H5. ¿Por qué? Porque la máxima distancia a una hoja tiene que ser incluir a uno de sus hijos y el camino que le sigue, ¿verdad? O sea, el camino con la máxima distancia hacia una hoja de 3 es el que pasa por el 5. Entonces, no sé si se entiende esta parte de aquí. En general, podemos generalizar de que, así mismo como lo hicimos en el problema anterior, de que si tú tienes un nodo A que tiene muchos vecinos, ya, vecino 1, 2, 3 hasta n, y cada uno de ellos le hemos calculado la máxima distancia hacia una hoja. ¿Qué es lo que más conviene para calcular el camino más largo desde A hacia una hoja? Es que agarremos uno de estos caminos que ya está calculado, digamos que aquí es H sub 3, el más largo, y simplemente lo sigamos, porque todos estos caminos son más cortos, no son útiles. Todos estos caminos no nos sirven, ¿verdad? No sé por qué se borra, pero bueno. Todos estos caminos no nos sirven, nos sirve el que tenga el camino más largo. Y a ese camino le añadimos ese nodo para que sea parte del camino. Entonces por eso esto es 1 más, perdón, el máximo entre h sub i, donde i son los hijos de ese nodo. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo se calcula eso? Sí. Ok. Entonces esta máxima distancia hacia una hoja se puede calcular con un DFS. Igual como calculamos el tamaño de los subárboles, que donde sumábamos todo, aquí hacemos un máximo y se puede calcular con un DFS fácilmente. ¿Ok? Ok. Entonces lo último que vamos a ver es, ya sabemos cómo calcularíamos la máxima distancia a una hoja en cada nodo. Entonces vamos a ver cómo más o menos se podría hacer. Aquí creo que nos dan como un pseudo código. Bueno, no nos lo dan. No importa. Pero es fácil adaptar el código de este que calcula lo de los subárboles, esta cosa de aquí, para que haga un máximo. Aquí en lugar de sumarle, se va calculando un máximo. Y ya. ¿De qué nos sirve eso? Para calcular el diámetro. ¿Ya? Entonces, supongamos que ya calculamos la máxima distancia a una hoja. Digamos que, a ver, y con esto vamos a ir terminando ya. Supongamos que tenemos el nodo A, o X, como sea. Y ya tenemos H sub X. Hx es la mayor distancia de X
para abajo, hacia una hoja. A ver. Digamos que aquí hay un nodo A y un nodo B. ¿Ya? Obviamente estos tienen su H sub A, HA y HB. ¿Cómo, cuál es el camino más largo? Y esto lo voy a hacer más grande. Que pasa por X. Sí. Esta es la pregunta que nos queremos hacer. Para ya ir concretando con el tema del diámetro. Esa es la pregunta importante. Si ya tenemos calculadas las distancias más grandes, las distancias más largas hacia las hojas, o sea, de aquí abajo, ¿ya? ¿Cómo calculamos el camino más grande, la longitud del camino más grande que pasa por X? O sea, un camino que vaya así. Vamos a hacerlo más pequeño. Un camino que vaya así. Porque ese camino va a ir de hoja a hoja, básicamente. Y con esto vamos a cerrar la clase. Ya tenemos calculado las distancias hacia las hojas de cada nodo. ¿Ya? Es decir, para todos los hijos de X, de hecho no, olvidémonos de H sub X porque H sub X no nos va a dar información. La información nos van a dar los hijos de X. Aquí tenemos A, B, C y D. Cambiémosle. Cada uno de estos tiene su camino más largo hacia una hoja. ¿Cómo los combinamos? Eso es lo que básicamente queremos hacer. Y vamos a darles números concretos. Digamos que H sub A, el camino más largo desde A hacia una hoja, H sub A, no lo voy a escribir como H. Digamos que este es 3, este es 4, este es 2 y este es 2 también. ¿Ya? ¿Cómo usamos esa información para hacer el camino más largo que pase por X? ¿Cuál sería en este caso? Digamos que este es 3. Tal vez al, Perdón. Ahí. tal vez al tener la presencia de dos nodos iguales, podemos combinarlos y así obtener un camino más largo. Dos nodos iguales, tú dices, por ejemplo, aquí el A y el D. Exacto. ¿Ya? Esa es una buena observación. De que tú dices que un camino así, que vaya así, pasando por X aquí, termina siendo el más largo. ¿Cuál es la distancia de ese camino? Es 6, pero con el B no es más largo todavía. exacto.
Si nosotros agarramos el B, es el mismo camino que pasa por A, X y luego va hacia abajo en el B, nos da distancia 7. De hecho es distancia 8 porque incluye el X, pero no importa. Lo que importa son los valores de los H de los hijos. Entonces, ¿cómo obtenemos? ¿Cuál es el máximo valor? O sea, necesitamos dos valores. I, J, tal que HI más HJ sea máximo. ¿Ok? Es decir, lo que podemos hacer es evaluar todas las parejas de hijos y hallar la suma de los HI de ellos y agarrar la pareja que sea máximo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permite hacer eso? Nos permite calcular el camino más largo que pasa por X. ¿Ya? Para cada nodo X. Es decir, luego de hacer esto, y con esto ya vamos terminando. Luego de hacer esto en el grafo que es así, ¿cómo es el grafo que teníamos? 1, 2, 3, 4, 5, ok. En este grafo de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Para cada nodo vamos a tener el camino más largo que pasa por 1, que va de hoja a hoja. El camino más largo que pasa por 2, que va de hoja a hoja. El de 3, el de 4, el de 5. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso, vamos a llamarle D1, D2, D3, D4 y D5. El diámetro es uno de estos números, sí o sí, porque el camino más largo de todo el grafo debe pasar por alguno de esos valores, de esos nodos. Entonces, el diámetro es uno de estos nodos, de estos valores, de estos subdiámetros, por así decirlo. ¿Cuál es? El mayor de todos ellos. Entonces es el mayor de todos los D sub I. Ya. Y con eso vamos terminando. Es un poquito complicado el problema del diámetro. ¿Por qué? Porque necesitamos dos arreglos de información. Empezamos calculando la máxima distancia a una hoja en cada nodo. Y con esos valores tuvimos que hacer una doble combinación para hallar las parejas, tal que sea máximo, y calcular el camino más largo que pasa por X, la distancia de ese camino más largo. Y con esos valores el máximo termina siendo el diámetro. Entonces no voy a mostrar el código, les va a quedar de tarea resolver el problema del tree diameter, este de aquí, en base a las ideas que expusimos. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya con eso terminamos la clase. Voy a parar la grabación aquí.